número 3, el escenario número 3, que empieza a abordar un tema alrededor del proyecto, y son los interesados. Ustedes van a hacer una lectura, o están haciendo una lectura, de qué es eso de los interesados. El término utilizado en inglés y que se usa bastante dentro de la gerencia de proyectos son los stakeholders. ¿Qué es interesados? Los stakeholders del proyecto, cuál es su papel dentro del proyecto, por qué es importante tener en cuenta a esos interesados, por qué los debo gestionar, por qué les debo aplicar comunicaciones, y todo lo relacionado en términos del funcionamiento y de la influencia, que es tal vez lo más importante, que tienen los stakeholders dentro de mi proyecto. Por supuesto que hay una dinámica de conocimiento de los stakeholders, una caracterización de los mismos, un profundo conocimiento de ellos, una clasificación de acuerdo a su nivel de interés o de influencia en el proyecto, que nos lleva a ustedes como gerentes de proyecto a armar un plan frente a esos stakeholders. Un plan relacionado de manera directa con su proyecto, un plan que tiene que ver con su proyecto y que influye de manera directa en el éxito de su proyecto. Como les decía hace un momento, ustedes van a iniciar o están haciendo esas lecturas. No será resorte de esta clase empezar a hablar sobre los interesados, pero sí vamos a hablar un poco acerca del tema complementario, un tema alrededor de los stakeholders que reforzará esas lecturas que ustedes están haciendo y probablemente facilitará el entendimiento del tema central de esta semana, de este escenario número 3. Entonces, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con el alcance y las expectativas. Recuerden que el alcance es qué va a lograr mi proyecto, hasta dónde va a llegar en términos de resultados, de objetivos, de impacto, hasta dónde lo va a llegar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es gestionar el alcance. Hasta dónde alineamos las expectativas de todos los interesados del proyecto y, por supuesto, cómo al alinear esas expectativas prevenimos conflictos. Cuando yo no alineo las expectativas y alguien espera un resultado diferente, pues esa persona o ese interesado entra en conflicto con mi proyecto. Y segundo, las expectativas de los interesados. El interesado tiene unas expectativas increíblemente altas, debe tener unas expectativas, es justo para mi proyecto basado en el alcance que tenga esas expectativas, o las expectativas que están dentro del alcance, es decir, existe una alineación entre expectativas y alcance, y por supuesto eso apunta de manera directa al éxito de este proyecto. Y por supuesto vamos a trabajar un caso, que son hoy por hoy la mejor forma de hacerlo, en donde a través de un evento hipotético, no tan hipotético, del sector financiero, enfocado en temas sociales, para aplicar estos conceptos. Vamos a hacer ese trabajo de discusión, ustedes van a imponer su criterio sobre estas expectativas y por supuesto generaremos esa conexión entre los interesados y el alcance y las expectativas que pueden tener dichos interesados frente a un proyecto. Entonces vamos a empezar con estos elementos. Germán, buenas noches, ¿estás por ahí? Germán Eduardo. Buenas noches, ayúdame leyendo, por favor. Clara del alcance. Un alcance bien definido con expectativas claras y evitan malentendidos entre los interesados. Dirección de confianza. Una adecuada definición del alcance genera confianza y facilita la gestión efectiva del interesado. Prevención del conflicto. El alcance definido ayuda a prevenir conflictos en el proyecto enfocado en el. Tres elementos importantes. Defina el alcance. Usted como gerente de proyectos debe tener el alcance perfectamente claro. Usted lo debe tener en la mente. Así como hace unos años le decían, es que usted tiene que saberse la misión y la visión de la empresa. Así debe ser. Ese es su camino a seguir, ese es su objetivo a alcanzar. Usted debe saberse su alcance ante el hecho y las reglas. Usted debe tener como objetivos adicionales o específicos una generación de confianza. En este tema, definir confianza o generar confianza o gestionar confianza a través del alcance se convierte en un arma de batalla. Es decir, que usted tiene argumentos para poder desarrollar, para poder eventualmente desarrollar su proyecto. Y por supuesto, eso le evita conflictos. Un poco más adelante vamos a hablar acerca del tema de riesgos. Los riesgos son elementos que están fuera de mi control o dentro de mi control para controlar el proyecto. Y aquí, la prevención de conflictos es la minimización de riesgos, de algunos riesgos que se pueden presentar debido a las falsas expectativas que puede tener un interesado. Si no logro definir y cohesionar y equilibrar esas expectativas versus el alcance, va a tener de manera directa conflictos. Les recuerdo, por favor, compañeros, si alguno de ustedes tiene a bien hacerlo, está perfectamente permitido que hagan las capturas de pantalla de estas diapositivas y las envíen al chat. Algunas personas me escribieron que el archivo que se carga de manera automática al chat no lo pueden descargar, que les genera problemas, que no se les permite visualizar. Entonces, si ustedes consideran que este es un material que podría ayudarles dentro de su desarrollo, por favor, hagan la captura, pero sobre todo compártanla por el chat para que quede guardada ahí y la podamos consultar más adelante. Tres elementos: define el alcance, genere confianza y por supuesto se deriva en la prevención de conflictos. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio igual, de manera calmada, pero con mucha crítica constructiva. Angie Paula Hernández, buenas noches, ¿estás ahí? Sí, señor, buenas noches. ¿Podrías ayudarme leyendo la diapositiva, por favor? Claro que sí. Proyectos Inclusión Financiera Rural. Contexto: un Banco Nacional lanza el proyecto Inclusión Financiera Rural para ofrecer los servicios bancarios digitales a comunidades rurales que no tienen acceso a la banca tradicional. El objetivo es reducir la brecha financiera y promover el desarrollo económico local. Situación: el gobierno exige resultados rápidos para mostrar impacto social. El área de la tecnología advierte sobre limitaciones de conectividad en zonas rurales. El departamento de riesgos teme fraudes por falta de educación financiera. Las comunidades rurales esperan soluciones simples y capacitación. Las ONGs locales quieren participar en la implementación. Ok, pregunta abierta, ¿quién la quiere responder? ¿Cómo le podemos llamar a este grupo de personas que están aquí? A este grupo de personas que están aquí. ¿Qué me dice? Stakeholder. Correcto. Estamos describiendo una situación y aquí estamos dividiendo de alguna manera algunos. No vamos a decir que aquí están todos, estamos diciendo que aquí hay algunos. Estos son ejemplos de stakeholders. Son
personas o grupos poblacionales que están o que se ven afectados de manera directa e indirecta o de diferentes maneras a través del desarrollo de un proyecto. ¿Cuál proyecto? Este que está acá arriba. Entonces, este grupo de personas que está acá abajo se les llamaría stakeholders. Pero además, nos están describiendo las expectativas que tienen esos stakeholders dentro de ese proyecto. Ok, ejemplos de expectativas. Señor Miguel, cuenta. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta con respecto al proyecto que estoy realizando en contexto de stakeholders? Ok, claro que sí. Nosotros tenemos un proyecto que es para una empresa constructora. Digamos, un proyecto que va a tener un beneficio económico directamente enfocado a eso, a un ahorro en la planilla. En este caso, el stakeholder sería nuestra propia gerencia de la constructora. Este es un proyecto de la empresa, pero que tiene muchos proyectos en su empresa. Claro que sí. Está bien enfocado a eso. Claro que sí. Esa gerencia se llama stakeholders porque esa gerencia espera unos resultados, espera el logro de unos objetivos. Entonces, es un interesado del proyecto. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, no solamente describe el interesado, el stakeholder, sino que además está dando un ejemplo, repito, un ejemplo, porque son muchos, de las expectativas que tiene ese interesado dentro de ese contexto. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, gracias por la captura de la imagen y envío en el chat. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a analizar el papel del stakeholder y los posibles escenarios dentro de este contexto, dentro de este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una actividad colaborativa. Es decir, no lo van a construir como hicimos la clase pasada por grupos, sino que lo van a construir todos como grupo. Todos ustedes hacen parte del equipo del Project Manager o de la gerencia de proyectos y van a intentar, bajo una matriz de análisis sencilla, cómo se comportan los stakeholders versus el alcance versus sus expectativas. Y esa discusión la llevaremos a analizar diferentes situaciones o diferentes escenarios que podrían representar un reto para ese Project Manager. Yo les voy a entregar una matriz similar a esta. Aquí tenemos 4 columnas. Así, a ver si puedo arreglarlo aquí, creo que sí. Una columna, 2 columnas, y 3 columnas, y 4 columnas. Y aquí ustedes van a empezar a llenar la matriz de manera vertical y de manera horizontal. Vertical porque simplemente van a tener en cuenta los elementos que hay aquí puestos, y horizontal porque cada uno de estos elementos llevará descrito elementos relacionados con si es el interesado es el beneficiado, si las expectativas se satisfacen o si el riesgo se cumple o no se cumple. Les voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo yo digo que uno de los interesados es, una de los entregables es la plataforma móvil bancaria. No es el entregable. El interesado beneficiado será la comunidad rural directa. La expectativa que va a tener es que va a tener acceso fácil a los servicios. Y el riesgo, si no se llega a cumplir el objetivo al final, es que no la va a utilizar, no la va a entender, va a tener insatisfacción y va a tener pérdida de confianza. Repito, si un entregable es una plataforma móvil, una plataforma de uso, cualquiera que sea, los que la reciben son las comunidades rurales, la expectativa que tienes es que simplemente la pueda usar y que además de poder usarla, sea fácil de usar, y el riesgo si no se cumple es simplemente no la van a usar, van a estar insatisfechos, van a tener poca confianza, van a perder la confianza en la plataforma, entonces se convierte en un riesgo latente que tenemos aquí. Me voy a volver acá un segundo. Yo les decía ejemplos de stakeholders, pero no son los únicos. Aquí entre líneas hay un montón de personas más. Y aparte de que tengo esos stakeholders, tienen unas expectativas. También son ejemplos de expectativas, porque tienen muchas otras más. Quiere decir que al final la matriz va a tener mucha tela por cortar de manera vertical y por supuesto cada uno de los elementos alrededor. Preguntas para irnos a hacer la actividad. Señores. Ok, entonces nos vamos. Vamos a utilizar una de las plantillas que tiene esta herramienta. Ustedes entiendo ya han utilizado estas herramientas de manera no sé, común por decirlo de alguna manera. ¿Y de qué se trata el uso de la herramienta? Cada persona puede agregar stickers o notas adhesivas a cada una de las columnas. ¿Sí? Cada columna tendría un valor. Cada persona que genera una nota, pues simplemente queda marcada esa nota con la persona que lo escribió y generaría una traza de quién está poniendo la nota. Yo podría trabajar diciendo que yo voy a hacer toda una línea horizontal. Pongo el entregable, pongo el interesado, pongo la expectativa y luego pongo el riesgo. O pongo el entregable y mis compañeros empiezan a llenar lo que está al lado, porque estamos entendiendo que estamos construyendo la matriz desde nuestra propia óptica como equipo de trabajo. En ambos casos es perfectamente posible. Sin embargo, no creo que la primera opción sea más adecuada, sino que yo sea capaz de entender, por el comentario que puso un compañero, cuáles son los otros elementos que deberían acompañar el renglón horizontal para completar. Señores, estamos aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿O decimos que podemos empezar? Ok, pongan la manito arriba. Empecemos. Y lleguemos hasta acá. Recuerden que ustedes pueden alejar, pueden hacerle zoom in y zoom out, pueden alejar y acercar el tablero, de tal manera que escribir sobre la nota adhesiva pues sea fácil, que puedan corroborar que están escribiendo una frase corta, entendible, suficientemente explicativa para completar ese elemento que evidentemente ustedes tienen para el desarrollo de la prueba. Vamos a ver esto para que no nos enredemos.
Por supuesto, la idea es que las 8 personas que están conectadas puedan interactuar de manera directa y tengamos el registro de sus nombres dentro de cada una de esas notas adicionales. Les voy a ayudar con dos preguntas. Por ejemplo, imagínense ustedes cuál es el entregable que más conflicto genera en unos interesados, en todos o en alguno. ¿Cuál es la piedra angular del proyecto? ¿Cuáles son los entregables que durante el desarrollo del proyecto pueden generar mucha mayor dificultad en la comunicación? Se puede ser uno. Imaginen otro. ¿Qué haría que causara malos entendidos si yo evito entregar elementos que están contemplados en el proyecto? No sé, yo contemplé entregar el manual de usuario, es decir, un manual que le explica a los usuarios de manera más o menos sencilla cómo utilizar la plataforma. ¿Qué pasa si yo no genero ese manual? ¿Será que eso puede generar malos entendidos? ¿Puede llevar a la fuga de información? ¿Puede llevar al fracaso del proyecto? ¿Puede generar a las bajas expectativas, a no alcanzar las expectativas del consumidor o del grupo poblacional o de cualquier interesado? Número 2. Número 3. ¿Cómo debo comunicar el alcance para que sea efectivo? Recuerden que a través del alcance se comunica o se transmite o se forman las expectativas de los interesados. Bueno, de hecho yo lo resolví. Es a través de la comunicación del alcance en que yo formo las expectativas del interesado. Yo no dejo que el interesado se forme sus propias expectativas. Yo le ayudo a formar unas expectativas justas, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, si tengo éxito en el proyecto, ¿cuáles son esos aprendizajes intermedios que tengo alrededor de formar ese alcance alineado con los interesados? Entonces ya veo por aquí, hay un montón de personas conectadas en la parte inferior, pero no los veo interactuando. Fabián, Eric, Carlos, María Paula, ¿no ven la nota superior donde está la plantilla? Johan, ¿me escucha? Profe, buenas noches. A mí la verdad no me sale sino toda la pantalla y los que están conectados, no me sale nada para interactuar. ¿Puedes hacerle zoom a la pantalla? Zoom. ¿Puedes alejar la pantalla? Bueno, voy a intentar. Profesor, tengo una duda. En este contexto donde están buscando ofrecer servicios bancarios digitales, pueden haber muchos servicios, puede haber una plataforma digital, puede haber una plataforma móvil, puede haber capacitación o formación en temas digitales. Pero si por ejemplo nos centramos en la plataforma web, digamos, la plataforma como tal es muy amplia. ¿Ese sería un entregable o esa plataforma como tal se puede dividir en entregables más pequeños? Pues perfectamente usted acaba de dar en el clavo. La plataforma, usted lo dice con todas las letras, la plataforma es extremadamente amplia, ¿de acuerdo? Y como plataforma se puede interpretar muchas cosas. Y plataforma, en términos, no sé, de presaberes, pues no significa lo mismo para todos, mucho menos para una comunidad rural, ¿de acuerdo? Al usted hacer partes más pequeñas, que sean más fácil entendibles o que sean más fácil desarrollables, significa que usted está teniendo en cuenta a sus interesados. Significa que usted está preocupado por el alcance y por las expectativas de esa comunidad. Claro que tiene que dividirla, claro que tiene que puntualizarla y hacerla más pequeña para entenderla. No solamente usted como project manager, sino ese grupo de interesados. Así es, tal cual. Gracias, profesor. Joana, ¿lo lograste? Joana, creo. Perfecto. ¿Lograste ver la plantilla? Profe, yo lo veo en blanco. Igualmente a mí me sale todo en blanco. Por ejemplo, Carlos Andrés y Aníbal, ustedes sí la están viendo, ¿cierto? Sí, señor, solamente con la ruedita del mouse se acercan y se alejan de la pantalla. Al hacer la ruedita hacia atrás, se aleja y hace un zoom pequeño, se puede ver más, y al acercarse, al mover la rueda del mouse hacia adelante, se acerca a la pantalla. Creo que estamos trabajando en dos tableros diferentes. Hay uno arriba grande y hay otro pequeño. Exactamente. Sí, el tablero correcto es el que tiene la plantilla, donde están las notas adhesivas. ¿Dónde están las notitas, cierto, profe? Sí, señora, correcto, donde están las notas adhesivas. La verdad desconozco, no puedo afirmar una cosa o la otra. Si usted está trabajando desde el celular, si puede o no utilizarlo de manera correcta, no lo podría decir. Entonces, recuerden lo que acabo de conversar. Pregúntese usted cuáles son los entregables que pueden causar problemas. ¿Cuáles son esos elementos, cuáles son esas piedras en el zapato, por llamarlo de alguna manera? Y a partir de ese contexto, es fácil, digamos que es más fácil empezar a entender esos entregables. Pero bueno, yo creo que están colocando los entregables ahí, cada uno pone y están como en horizontal. Los entregables no se supone que deben ir en vertical y en horizontal deben ir las otras, los interesados, etc. Sí, señor, así es, esa es la idea. Que un entregable tenga su equivalencia en el interesado beneficiado, tenga su equivalencia en la expectativa y tenga equivalencia en el riesgo. Así es. Pero no pueden colocar eso así uno al lado del otro, tienen que poner uno debajo del otro. Recuerden lo que les conté acerca de la dinámica de trabajo en equipo. Esto es lo que muy seguramente les va a tocar hacer en algún momento determinado sobre la cohesión de ideas, sobre la cohesión de dinámicas de trabajo en equipo. Es un reto y hace parte de la actividad. Vamos a ver si lo logramos. Muy seguramente, alguno de ustedes habrá colocado una nota, un entregable. Voy a poner un ejemplo. Cronograma, dice... Cronograma balance general, lo puso Daniel. Daniel intentará hacer su equivalencia en el interesado, en la expectativa y en el riesgo. Ahorita cuando vayamos a hacer la socialización, que es en 7 minutos,
Pues Daniel nos hará la explicación completa, así no esté de manera ordenada, no lo logramos, pero nos va a hacer la explicación completa de por qué ese entregable tiene un problema, tiene un interesado y tiene un escenario negativo. Y de esa manera volvemos a entender nosotros por qué es importante tener claro el interesado y tener claro el alcance. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? No, profesor, yo que ya había colocado precisamente el entregable y ya iba a pasar a los interesados y al resto de las columnas. Perfecto, Daniel, gracias. Importante lo siguiente, el ejercicio genera el insumo para el centro de la clase, que es la discusión. Si yo lo hago, si yo lo escribo, si yo no sé, esfuerzo un poco mi mente para lograr encontrarlo y lo consigno acá, hacer la conversación o la discusión se vuelve más difícil. El objetivo de esta plantilla es tener de dónde discutir, es tener insumos para poder generar una discusión. Y que esa discusión no solamente depende de mi punto de vista, es que ojalá alguien del equipo me diga, hermanito, compañero, amigo, no estoy de acuerdo con usted. Y las razones por las que estoy de acuerdo con usted son estas. Me parece que usted está poniendo un interesado que es irrelevante en este proyecto. Y la otra persona tendrá la posibilidad de discutir. ¿Por qué? Ahí es donde encontraremos el hecho de ver las diferentes perspectivas interesados por su alcance. Entonces, como les decía, 7 minutos exactos e iniciamos la discusión para poder primero tener tiempo de hacer la discusión y hacer un análisis, una reflexión final sobre el énfasis. Hay personas que veo que están utilizando o cambian el color de la nota para saber cómo es la equivalencia o cambian el tipo de letra. Creo que también está escribiendo a mano. No olviden por favor los riesgos. De hecho, este es uno de los elementos más importantes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo si ese entregable no cumple? Se entrega media, o no se entrega como debe ser. Ese riesgo se convierte en un insumo muy importante para el proyecto humano. Digo que alguien se llevó la tarjeta que coloqué. No encuentro. Recuerden que pueden copiar y pegar, ¿no? Seleccionan una tarjeta y la copian y la pegan y simplemente la mueven a su lugar. Pueden arrastrarlas, pueden cambiarlas de color. El tamaño creo que también pueden agrandarlas un poco, sí, pueden agrandarlas un poco. Estoy colocando una aquí abajo al final, porque no ahorita la discutimos. Profe, yo participé, pero yo no sé si... Yo creo que eso se corrió también. ¿Jennifer? ¿Sí? Bueno, tenemos que intentarnos. Son como de las últimas. ¿De las de abajo? Sí. A ver, vamos a ver. Creo que el celular no me tocó abrir el computador. Sí, yo creo que el celular es mucho más difícil. A ver, Cristian, Viviana, Giovanni, Aníbal, Eric, María Paula, Ricardo, Carlos Andrés, Luz Andrea, Viviana, Joan, Ricardo. Oye, no aparece. Profe, qué pena, yo estoy desde el teléfono y ahora se me quedó la pantalla en blanco y no puedo ver nada. ¿Ya le hiciste zoom? Sí. Incluso estaba editando para colocar la expectativa, pero se me quedó la pantalla en blanco y no tengo acceso a computador. Vamos a ver. No sé, de pronto me voy a salir y voy a volver a ingresar, a ver si me vuelve a ingresar a la expectativa. Perfecto, Viviana. Jennifer, se perdió. A ver, vamos a ver si está por allá lejos. Ay, profe, yo no sé, yo escribí. ¿Vas a ver por otro? Yo no sé qué pasará, sino porque acá yo escribía, o había que hacer algo diferente, yo escribía y iba pasando al otro ítem. Recuérdame que escribiste, a ver, y lo corregimos. Por ejemplo, en entregable. En entregable puse plataforma digital de servicios bancarios. Ya la encontré, mírala acá. Ah, ok, es que tú escribiste sobre la pizarra, pero no escribiste sobre la nota. Ah, pues, ¿dónde señalas, profe? Ah, vale. Pues intenta escribir sobre esa nota, modifica. Bueno, señores, 3 minutitos y empezamos a charlar. 2 minutitos, perdón. La idea, como siempre, es que la mayor cantidad de personas pueda participar. La idea es que las personas que no han participado en esta clase, en la clase anterior, que participen, hagan valer su voz dentro de este proceso de formación. Hagan valer el tiempo que están dedicando a este proceso de formación. Hagan valer no solamente escuchar, sino decir, criticar constructivamente, positivamente lo que están diciendo. Hoy estamos en una era de la información, en donde la información está más disponible que nunca. Quiere decir que yo les voy a explicar acá un tema que ustedes fácilmente pueden encontrar en un libro, como hablamos hace un momento, o en un documento, en un PDF o en una plataforma. Yo lo que voy a promover es una discusión para formar un criterio y un conocimiento, para que ustedes como Project Manager tengan una capacidad de discernimiento, una capacidad, un elemento claro de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque participan en ejercicios como estos
que les ayuden a eso que estamos intentando lograr, ¿de acuerdo? Entonces, en un minuto empezamos y ojalá todos levanten la mano, ojalá todos quisieran hablar al tiempo. Vamos a ver cómo. Bueno, empezamos. Recapitulamos. El ejercicio pretende que nosotros, a través de un pequeño caso de estudio, logremos identificar o logremos analizar mejor cuál es el impacto de los interesados de acuerdo al alcance del proyecto y de acuerdo a las expectativas que tienen dichos interesados. El contexto dice: un banco nacional lanza el proyecto de inclusión financiera rural para ofrecer servicios bancarios digitales a comunidades rurales que no tienen acceso a la banca tradicional. El objetivo del proyecto es reducir la brecha financiera y promover el desarrollo económico local. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me empieza contando? María Paula. Dale, María Paula. Ya sigue Fabián, Giovanni, Eric. María Paula, te escucho. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, yo puse como... Ay, eso también es muy difícil. Bueno, yo puse que, ¿cómo vamos esto? El primer entregable, como entregable yo puse módulo de pagos y transferencias, ¿cierto? Como interesado beneficiado, pues está la comunidad rural, ¿sí? Que son los que se está buscando beneficiar con esta inclusión. Entonces, pues yo puse inicialmente esos como interesados para esta inclusión que se busca con este proyecto. En la expectativa que satisfacen es realizar las transferencias de manera segura, sin necesidad de desplazarse a zonas rurales. Y como el riesgo que no sé qué pasa si no se cumple, el riesgo está que el proyecto perdería su principal propuesta de valor, ya que este módulo es el eje que permite la inclusión financiera. Es decir, que María Paula nos acaba de contar, entre líneas, qué tan importante es ese stakeholder versus el alcance, versus sus expectativas y versus el entregable. Se podría decir que este es un entregable crítico, decía María Paula, es la columna vertebral, que fue el término que utilizaste, del proyecto. Es lo que busca el proyecto. Muy buena análisis. Fabián Andrés Villón García. Gracias, Buenas noches. Básicamente, mi entregable es la autenticación o registro de los usuarios, porque si no puedo, digamos, registrar a una persona verdadera, esto básicamente es como si estuviera hablando en una plataforma para hacer fraudes. Entonces, todos los beneficiarios, todos los stakeholders son beneficiarios, porque evita temas de fraude y temas de demandas, cosas así importantes. Entonces, ¿qué busco? Que las personas que se registren sean personas verdaderas, que tengan su identidad, que estén reconocidos por el Estado. Y si no, pues empiezan la campaña de fraudes y más cuando se tratan de pagos. Entonces, es como el punto de vista. Maravilla, Fabián. El tema de la seguridad. Si yo creo una plataforma que no sea capaz de autenticar datos, pues simplemente estoy creando un vehículo altamente posible para lograr datos. Muchas gracias. Giovanni Plazas, me escucho. Buenas noches. En mi parte de mis entregables también consideré el tema de los registros de los nuevos usuarios de la comunidad en la plataforma, ya que parte del alcance principal del proyecto puede hacer que la gente tenga acceso a la misma plataforma, y por ende una forma de garantizar esto es que se hagan campañas de registro de usuarios para que permita el acceso fácil. Dentro de los interesados tengo tanto el equipo de TI, la parte de tecnología, como los usuarios de la plataforma que vendrían siendo las comunidades. Básicamente, dentro de la expectativa que satisface es que la comunidad tenga asignado un usuario de la plataforma que garantice el primer contacto con la misma y por ende dinamice el uso de la misma para poder hacer como esa adopción dentro de la comunidad. ¿Y qué riesgo podría tener esto si no se satisface? Pues una baja adherencia de la comunidad a la plataforma, por ende no se llegaría al alcance principal del proyecto, que es el uso de la misma y poder establecer mecanismos que la propia comunidad pueda utilizar a su favor. Sí, señor Giovanni. Muchísimas gracias por el análisis. Eric Giovanni. Buenas noches. Servicio de plataforma de integración multibancaria. Como interesados, creo que es toda la parte de la banca nacional. La expectativa que se tendría, obviamente, ampliar el alcance de la banca a las comunidades rurales, como es el objetivo. Y el riesgo de que no se logre sería como frenar o limitar ese cubrimiento a nivel nacional. Ese es uno. Y otro, que les voy a poner, es un módulo de tutorial de uso de la aplicación o de la plataforma. Los interesados serían como las comunidades rurales, los usuarios finales. La expectativa pues, es facilitar el aprendizaje o el uso de la plataforma. Y digamos, el riesgo de pronto de no cumplirlo pues sería que se comente el no uso de la plataforma del proyecto. No se comente el uso de la no lo decían no usarlo porque sea muy complejo, o no tenga como aprender a manejar. Miren que ustedes están abordando una serie de temas. Yo pensé que iban a ser mucho más generales, ¿sí? Pero ustedes están abordando temas profundos, detallados del proyecto. El módulo de autenticación, el módulo de seguridad, el módulo de aprendizaje. Y me parece que tiene una perspectiva bastante interesante desde el punto de vista de no ver el proyecto demasiado general, sino hacerlo profundo dentro de sus componentes más sensibles. Jennifer, cuéntame. Profe, bueno, en cuanto a la parte entregable, está la plataforma digital de servicios bancarios rurales, con el objetivo pues, de que la comunidad pueda identificar cuáles son los servicios que se pueden prestar, por ejemplo, conocer sobre el tema de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, y además también se da la posibilidad de que las personas puedan pagar los diferentes servicios, como la luz, el agua o la parabólica, a través pues, de esta plataforma. El interés obviamente pues, sería la comunidad rural, y expectativa que
satisface. Esta poder acceder a los servicios financieros sin tener que desplazarse a las zonas urbanas. Como ya bien sabemos, en las zonas rurales ahora pues se cuentan con los servicios de energía, internet, bueno, con el agua no tanto, porque normalmente pues como ya propia normal del territorio, pero entonces para poder pagar los servicios de los que ellos pues están sirviendo. Y finalmente, el riesgo si no se cumple es que continúe la exclusión financiera y la desigualdad económica, donde las personas de la zona rural no pueden ahorrar de manera como debería ser, no pueden acceder pues como a estos servicios que le pueden prestar en los bancos y no pueden tampoco pedir crédito, ya que no tendrían una vía crediticia, así tengan muy buena economía. Perfecto. Con gusto. Luz Andrea. Buenas noches para todos. Bueno, digamos que la propuesta que tengo es pues realizar un diagnóstico poblacional, teniendo en cuenta pues que debemos conocer a la población para poder delimitar qué personas pueden acceder a esos servicios financieros, ¿sí? Porque pues no conocemos qué barreras socioeconómicas pueden tener acceso pues a ese tipo de beneficios financieros. Entonces pues obviamente para poder desarrollar plataformas, sistemas de información o lo que sea, necesitamos delimitar esa población que debe tener acceso a ese tema rural y pues las acciones que nos permitan que esa gente se pueda incluir, digamos, en esa modalidad o en esa intención de ese proyecto. Entonces, pues no lo he colocado todo en la pizarra porque estoy desde el celular, eso de la oficina ha sido un poco complicado. Digamos que pues para mí los principales interesados es obviamente la población que vamos a escoger para este proyecto y también pues obviamente los consultores que deben desarrollar este diagnóstico para mirar pues que la población objetivo sea acorde a lo que queremos desarrollar. Para mí, este entregable pues satisface, digamos, la expectativa de mirar cuáles son las dificultades específicas que tiene esa población para tener, digamos, la posibilidad de ser incluidos financieramente a estas soluciones pues que se quieren vincular, ¿sí? En estas comunidades. Y pues yo considero que un riesgo potencial puede ser, digamos, un diagnóstico que sea, digamos, de pronto incompleto o que sea sesgado, que no se haga, digamos, con una rigurosidad, que no refleje, digamos, realmente que estas personas que tengan barreras culturales o tecnológicas, o que si bien es cierto, estas dinámicas desde lo social se tienden a hacer sobre esa Colombia profunda, ¿sí? Es un concepto que se maneja ahorita mucho, donde obviamente esto va a beneficiar a población de escasos recursos, personas que no tienen acceso a los sistemas de información, a la tecnología. Entonces digamos que lo que hablaban los compañeros de estos desarrollos tecnológicos, desde las áreas de tecnología, desde las áreas de los temas sociales, hay unas brechas muy grandes en temas de cultura, de tecnología. Entonces es mirar que esa población objetivo se pueda focalizar de una manera real y que tenga de verdad una inclusión financiera pues efectiva y que sea eficaz en lo que quiere pues el desarrollo del proyecto pues para que se logren los resultados. Digamos que pues, yo lo veo de esa manera. Gracias, José Andrea. Dos o tres reflexiones para las personas que tienen la mano levantada. En la primera, Andy, Carlos, Daniel, Cristian, Carlos, Cristian Smith, Aníbal, ¿quién de ustedes tiene como interesado beneficiario a personas diferentes a la comunidad? Yo tengo. Yo. Cristian. Listo. Entonces, pues, si bien mis compañeros ya mencionaron. Antes de eso, por favor, ayúdenme quitando sus cursores del tablero. Que queden por fuera del tablero un minutito y ya les explico por qué. Cristian, adelante. Vale, gracias, profe. Bueno, yo, si bien mis compañeros ya mencionaron los usuarios principales, los stakeholders principales, obviamente van a ser los usuarios beneficiarios, que de alguna manera van a ser beneficiados de alguna redundancia con el proyecto. Yo también, y hablando holísticamente, mencioné algunos que indirectamente también se van a ver beneficiados, como por ejemplo la junta directiva del banco y los accionistas del banco. ¿Por qué? Porque si este proyecto tiene indicadores positivos, obviamente esto va a generar, digamos, rendimientos financieros, va a generar de alguna manera publicidad buena para el banco, lo que va a traer más clientes, lo que va indirectamente generar rendimientos financieros, y esto indirectamente también va a afectar a los accionistas del banco beneficiados con mayores, digamos, por decirlo, aportes sociales. Ahora bien, otro stakeholder que no se ha mencionado es la municipalidad pues de la ubicación, del sitio donde se vaya a implementar el proyecto, porque pues si bien allí podemos ver algunos impuestos implícitos, esa municipalidad también absorbería de alguna manera, holísticamente, digamos, por así decirlo, no sé, que pues, en cierta parte del país, entonces al municipio X o Y hay que pagarle X impuestos por implementar esta plataforma o por implementar estos servicios, bueno, porque uno de los stakeholders que no se ha mencionado hasta el momento. Ok, gracias. Había otra persona que tenía otro stakeholder diferente a la comunidad. Yo tengo gobierno, creo que. El gobierno y el área de tecnología. Dale. Bueno, pues yo realmente no me fijo como tanto al proyecto y a esos temas de seguridad, como lo hablan mis compañeros, sino lo hice más general, en lo que todo proyecto necesita, y creo que es un cronograma y un balance general. En ese cronograma, digamos que los principales interesados, pues va a ser el gobierno, pues, el proveedor y quien va a dar el dinero, y pues el área de tecnología, que son los que van a desarrollar, ¿señor? Se llama el patrocinador. Ese es el nombre para la persona que está motivando a patrocinar y poniendo los recursos para la financiación del proyecto. El patrocinador. Ok, entonces el patrocinador viene siendo el gobierno nacional y el área de tecnología quien va a desarrollar pues dicho proyecto sería el otro interesado. En la expectativa, tengo pues que sea un cronograma que es entregable, que sea un cronograma ejecutable, que contemple pues, una ruta crítica, unos hitos y que tenga bien definidas las fases del proyecto para pues poderse llevar a cabo dentro de los tiempos que se analice en tu etapa de factibilidad. Y por otra parte, pues el balance general, que hay unos presupuestos de cada una de las bolsas en las cuales se divide el proyecto, todos los equipos de trabajo que se necesiten para sacar este proyecto del programa.
en los riesgos tengo, pues no cumplir con la triple restricción, que es alcance, tiempo y costo. Si no cumplimos pues, con este cronograma, claramente se va a ver representado un sobrecosto y unos sobretiempos que no se tienen pensados. Y en tal caso de que no haya más tiempo o no haya más dinero para meter en el proyecto, el riesgo sería pues, que no se cumpla con el objetivo inicial y que no se cumpla con el alcance planteado. Por ejemplo, no olvide, Daniel, y aquí para seguir haciendo énfasis sobre no solamente concentrarnos en los stakeholders obvios, es la comunidad, es el obvio. Hay muchos más interesados con muchos más riesgos que debemos analizar. El Estado o el gobierno, en este caso como patrocinador, no, es que si no cumple, pues qué mal por el gobierno, no. Pues hay un montón de riesgos. Pierde la inversión, puede ser acusado, por ejemplo, el funcionario por detrimento patrimonial. El Estado o el gobierno de turno puede ser calificado como incumplidor de su programa de gobierno. Puede tener, por ejemplo, si está en una carrera por otras elecciones, qué sé yo, entonces puede tener riesgos alrededor de credibilidad, de que su partido ya no le cree a la gente. Pues esos riesgos están asociados no porque nosotros tengamos que controlar ese riesgo al interesado, sino porque son riesgos reales que inclusive el patrocinador o el interesado, los stakeholders, va a exigir por cuenta de los riesgos que le representan. Entonces, ese análisis debe tener una profundidad que efectivamente va hasta las últimas consecuencias, porque esto se convierte en el insumo de nuestro proyecto. Cristian Camilo Ramírez, ¿lo escucho? Sí, profesor y compañeros. En mi caso, yo creo que un entregable sobre el cual voy unos pasos más atrás en el inicio del proyecto y es generar un documento inicial con los requerimientos del usuario para la planificación de todo el proyecto y las necesidades. Esto se da teniendo en cuenta de que al momento de que nosotros vamos a generar un proyecto, pues necesitamos estar a la mano con el usuario final como uno de los stakeholders principales para poder enfocar el proyecto a lo que se necesita y no a lo que nosotros creemos que se necesita. Entonces, aquí, con los interesados tenemos a la gerencia del proyecto, al usuario final, por supuesto, lo que hay el equipo de servicios bancarios sobre los cuales se va a generar la integración, incluido el equipo de tecnología, y también está la comunidad en donde ellos van a hacer uso de todos estos requerimientos para poder desarrollar el proyecto. Las expectativas que satisface es la primordial, que es tiene que satisfacer la necesidad inicial del usuario final con el fin de partir de allí para generar los recursos necesarios para la creación del proyecto. ¿Y qué pasa si no se cumple este documento o si se hace sin tener en cuenta al usuario final? Que al final de cuentas se aplicaría un proyecto que está alejado de la realidad de los requerimientos del usuario final. Sí, señor. Estoy viendo al usuario final como el actor principal del proyecto y por supuesto que las consecuencias negativas recaerían sobre él. Carlos Andrés Mila. Ok, buenas noches compañero, buenas noches. Yo me fui más por la parte general y no tan específica como lo hicieron la mayoría de mis compañeros. Considero dos cosas puntuales a tener en cuenta dentro de los entregables. Y es un control de cambios. Un control de cambios que es importante para cualquier proyecto, es como la implementación, mantener un control de cambios para saber en qué punto tanto los interesados, todos los interesados como el patrocinador han manejado el proyecto. También un plan de gestión, y obviamente como hablaba el profesor al principio de la clase, un plan de gestión, un alcance. Ya lo han mencionado por ahí, pues, de cronograma, costos de riesgos y sobre todo y fundamental me parece a mí al momento de desarrollar el proyecto, una matriz de riesgos que me permita tener una perspectiva clara para saber mis fortalezas, pues la famosa matriz roja, una de nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas representadas, lo que me permitiría a mí obtener una lectura clara, incluso una proyección sobre a futuro de cómo puede gestionarse, qué eventualidades se pueden presentar el proyecto, generando así como, entre comillas, una misión y visión del mismo. Pues creo que eso es como algo muy genérico, pero que me parece importante tener en cuenta. La generalidad y la particularidad o el detalle son dos diferentes tipos de análisis que se deben hacer, por ejemplo, en un ejercicio como este. Por ejemplo, ustedes normalmente empiezan en lo general y poco a poco va profundizando y detallando los temas un poco más. Esos dos ejercicios se deben hacer. El proyecto se debe analizar desde una perspectiva general, en donde de alguna manera hago un barrido muy superficial. Y luego, en un análisis más profundo, con los insumos obtenidos en ese primer análisis, se hace un análisis más particular. Finalmente, Aníbal Fernando. Listo, profe. Bueno, yo, tal cual como lo mencionó el compañero de la anterior participación, también me fui a modo general, donde digamos que partimos de una reunión inicial, un kick-off, donde yo considero que las personas interesadas que deben estar pues son representantes tanto de gobierno, tecnología, riesgos, ONG y representante rural, ya que en esta reunión pues tenemos que estar alineados y tener bien definido ese alcance, que como entregable debería generarnos un acta de definición del mismo, ¿no? Partiendo de esa acta, pues entonces ya nos basamos en incluso un cronograma o partimos también para generar ese cronograma de actividades del proyecto, y con este damos paso también a un documento de diseño. Con base en ese alcance que ya tenemos definido, en ese documento incluso ya para mí participan área de tecnología, riesgos y gobiernos. Yo en este segundo punto ya digamos que no incluía la parte de ONG y la parte rural, porque considero que ya son temas o son actores que considero que ya están más atados al producto como tal, más no al tema del desarrollo, ¿no? En este caso entonces yo ya vi más interesado en área de tecnología y riesgos, y incluso en esta el definition of ready, que son criterios para dar inicio con actividades. Digamos que yo coloqué que es esos criterios también que tenemos que tener claros para que ya el área de desarrollo, el área de tecnologías pueda dar inicio a estas actividades conforme a lo que tenemos estipulado en el cronograma. Una reflexión que me acaba de decir Aníbal. Miren ustedes que el análisis que nosotros acabamos de hacer lo hicimos utilizando como criterio de base el entregable.
¿sí? Es decir, yo mido los entregables que tiene el proyecto y a cada entregable le voy asignando, por lo menos de alguna manera, un interesado. Es decir, que estoy haciendo el ejercicio al revés, por decirlo de alguna manera. Si el ejercicio de mi semana hoy es hablar de los interesados, aprender de los interesados, estoy utilizando una herramienta conexa que es, a través de los entregables, conectarlo con los interesados. ¿Eso qué me garantiza? Primero, identificar la mayor cantidad de interesados. Así como en una dinámica de lluvia de ideas, en este caso, todos los interesados valen. Todos. Que luego más adelante, bajo un análisis profundo, un interesado es descartado y decir, no, este interesado tiene muy baja influencia dentro de este proyecto y lo descartamos, es otra cosa. Pero de entrada, todos los interesados tienen, entre comillas, el mismo valor. Y será el análisis posterior, análisis profundo o un ejercicio como este, el que me dirá, efectivamente este interesado debe continuar y efectivamente este interesado no puede continuar. Otra reflexión. Puede ser que un entregable tenga varios interesados, el mismo entregable. Quiere decir que, en el buen sentido de la palabra, trabajar estratégicamente alrededor de que un entregable le apunte a la mayor cantidad de interesados también se convierte en una forma estratégica de abordar un proyecto. No por eso debo ahorrarme entregables si son necesarios. Reflexión final. Menos mal que este proyecto era hipotético, porque tremenda cantidad de retos que tiene un proyecto manager, ¿cierto? ¿Qué dice, por ejemplo, no tengo por acá, Angie Paola? Menos mal que este proyecto era de mentirita, ¿cierto? Sí, porque pues toca muchas fibras y muchos lugares donde pues, el tema es un poco complejo, no hay como un entendimiento. Entonces, digamos que este proyecto yo creería que saldría mini proyectos para que se pudieran desarrollar las metas y llegar a un fin del que quiere el banco realmente con esta clase de proyectos. Perfecto. Viviana Fernanda, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿De acuerdo que menos mal que este proyecto era de mentiritas? Sí, profe, de acuerdo. ¿Cómo les parece que este proyecto no era de mentiritas, tan de mentiritas? Si ustedes se acuerdan o se hacen memoria, no tengo ni idea hace cuánto, pero hace muy pocos años, empezó a existir una cosa que se llama Neki y otra que se llama David Plata. ¿Lo conocen? Sí. Perfecto. ¿Y no se les parece que un proyecto como ese de Neki y David Plata tiene muchas similitudes con eso que estamos hablando aquí? Eric. Yo creo que inclusive, si lo ampliamos un poco a eso, profe, inclusive la plataforma breve. Exacto. Yo me metí un poco por ahí porque cuando nos explicaron un poco el análisis, dije, bueno, el análisis que llegué a hacer es un proyecto financiero apalancado por el gobierno breve, es una iniciativa del Banco de la República, precisamente para facilitar las transacciones de bajos montos. Yo dije, me pareció un proyecto, pues, no es un proyecto de un solo año, es un proyecto que se va, no es un gran objetivo que se divide en múltiples proyectos, y en este caso tecnológicos, que llevan a lograr ese objetivo. Pues bueno, ahora sí les cuento que para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo, la idea es que terminamos faltando un cuarto. Pues miren ustedes cómo este hipotético caso se conecta de manera genuina con lo que sucede en la vida real, con lo que sucede en nuestro entorno diario, por decirlo de alguna manera. El fracaso o éxito de Breve, o de Neki, o de David Plata, pues simplemente se ve en lo que sucede en el día a día. Muchos de ustedes ya sabrán, yo me he encontrado con muchos comercios en donde no tienen efectivo, en donde les paga uno con un billete de 20.000 pesos y dicen, perdón, pero no tengo vueltas. En donde, de alguna manera, obligan al usuario a contar con una plataforma digital, bien sea una sucursal virtual, bien sea un código QR, bien sea Neki, bien sea David Plata. Quiere decir que no ha sido tan fracasado el proyecto. Claro, depende de las latitudes en donde estemos. Habrá lugares de Colombia, lo que decía la compañera hace un momento sobre el tema de la desconexión, sobre el tema de la ruralidad, sobre el tema del conocimiento, en donde el efectivo sigue siendo el real. Pero este es un gran ejemplo, y por supuesto que se convirtió en un mejor y excelente ejemplo gracias a los comentarios que ustedes mismos compartieron, de cómo y de qué se tratan los interesados, de qué se trata ese término y por qué tiene valor e importancia en la gerencia de proyectos y gestión de los interesados. Por favor, les recomiendo continuar con sus lecturas alrededor del tema. Este tema lo van a desarrollar dentro del trabajo, dentro del avance de trabajo que tienen que entregar, y por supuesto se convierte en el insumo para otros temas más. Quiere decir, no es que ustedes identifiquen los interesados y ya se quedó ahí, no, sino que ese insumo se convierte ese tema se convierte en insumo para esos otros temas más adelante, inclusive en gerencia de proyectos 2. Señores, me alegra como siempre tenerlos por acá, y muy chévere el tema de su participación. En el chat les quedó la mayoría de la información guardada, y por supuesto en la plataforma tienen el resto de información que pueden solicitar. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Chao, pues. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, feliz noche, profe. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, feliz noche.